¿Cómo podían los italianos inclinar la balanza en su favor? Una respuesta posible era la ofensiva naval de bajo coste planeada por Decima Mas. Los Mayale eran creación de los tenientes Tasso Tesei y Helios Toschi. Inspirados en la incursión de la Miñata en 1918, pensaron atacar a los buques de guerra enemigos no en mar abierto, sino en sus bien protegidos puertos. Empleando nuevos equipos de respiración, Toschi y Tesei diseñaron un torpedo humano que pudiera navegar bajo la superficie. Los primeros ejemplares fueron armados con ojivas de 220 kilos. Los operadores montaban a horcajadas sobre el torpedo con la bomba de lastre y el tanque de inmersión entre ellos. Detrás iban el motor eléctrico y sus herramientas. La versión experimental, que no se presentó al alto mando naval, era poco más que un viejo torpedo propulsado por un motor de ascensor. El aparato tenía un radio operativo de 15 millas a 2 nudos o de 4 millas a 4 nudos y medio. En el agua era muy difícil de manejar. Tenía la manía de hundirse como una piedra. Mantenerlo en un rumbo recto resultaba casi imposible. Tesei llamó Mayale, cerdo, al recalcitrante sumergible tras haberse visto obligado a dejar que un prototipo se fuera al fondo. La ojiva, que en versiones posteriores fue de 300 kilos o 2 cargas de 150 kilos, se mantenía en posición mediante una abrazadera metálica. El piloto del Mayale controlaba su errática marcha con una palanca de mando que controlaba los 2 hidroplanos y el timón de popa. El procedimiento de ataque de la tripulación incluía el posicionamiento del Mayale al costado del objetivo. Se tendía un cable bajo el casco, dejando suspendida la carga bajo la quilla. Cuando todo estaba asegurado y se había activado una espoleta de retardo, el Mayale se retiraba. La explosión de la carga podía retardarse hasta 2 horas y media. Se estableció una base para la Decima Mas en un solitario lugar en Boca di Serchio, en la costa occidental italiana. En contraste con el resto de los servicios armados italianos, no se hacían muchas distinciones entre oficiales y otros rangos. La Decima Mas era una unidad muy unida. A comienzos de 1940, la Decima Mas realizó sus primeros ejercicios en el Golfo de La Spezia. Un viejo crucero, el cuarto, sirvió de blanco. 2 de los 3 mayales involucrados se averiaron, pero el tercero consiguió fijar una falsa ojiva al crucero. La idea se había hecho realidad. El sistema original de lanzamiento del Mayale consistía en submarinos equipados con contenedores cerrados a presión, desde los que el Mayale podía salir estando sumergidos. Se pretendía que el Mayale actuara junto con los buceadores de asalto de la 10ª flotilla, armados con pequeñas minas Lapa. Las llevaban en bolsas sujetas a la cintura y las fijaban a los cascos de sus objetivos. La mina, de 4,5 kilos, era particularmente ingeniosa. Estaba activada por una pequeña hélice que la armaba lentamente cuando el buque se ponía en marcha. De esta forma se producía la confusión cuando el barco explotaba de repente en mar abierto. Alejandría era el objetivo principal de los Mayales, pero su primera operación en agosto de 1940 se vio abortada cuando el submarino que los transportaba fue atacado y hundido por los aparatos de un portaaviones británico. Los Mayales fueron recuperados y volvieron a Italia, donde la Decima Mas, sin desanimarse por el desastre, decidió volver a intentarlo. Por segunda vez, en septiembre, el submarino de transporte fue hundido por un Sunderland de la RAF. Durante más de un año, la Decima Mas abandonó las operaciones en el Mediterráneo Oriental para concentrarse en el ataque a Gibraltar. No fue hasta el invierno del 41 cuando volvieron otra vez su atención hacia Alejandría y a los acorazados Queen Elizabeth y Valiant. Esta vez, 3 Mayales, lanzados desde el submarino Shire, llevaron a cabo una operación casi de libro, entrando en el puerto de Alejandría cuando la barrera flotante se abrió para dejar paso a una escuadra de cruceros británicos.
La carga que colocaron bajo el Queen Elizabeth lanzó al almirante Cunningham por los aires. También el Valiant resultó gravemente dañado, con un gran boquete en el costado de babor. El tercer objetivo de los Mayales, el buque cisterna Sagona, se abrió también como una lata de sardinas. Las 3 tripulaciones de los Mayales fueron hechas prisioneras. Solo 2 semanas antes del ataque a Alejandría, el acorazado británico Barham había sido hundido por un submarino alemán en la costa de África del Norte. Por el momento, no había barcos británicos importantes en el Mediterráneo. Fue el logro de un solo submarino alemán y los pececillos del 10º más.